Buen día, hermanos. Que Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlos. Vamos a dejar que Dios nos guíe en este estudio y que le traiga gloria a Él y edificación para nosotros. El día de hoy estaremos empezando un estudio especial sobre el libro de Isaías y nos estaremos enfocando en el capítulo favorito de muchos, incluyendo a su siervo hoy, el capítulo 53. Este capítulo es muy significante en no solo el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Es un capítulo tan importante de entender y es tan hermoso de contemplar que cualquiera que se detenga cuidadosamente a leer las palabras inspiradas de Isaías causará meditación profunda en la mente y también en el corazón de tal persona. Este capítulo habla de bastantes cosas, pero lo que podemos decir desde el principio es que se centra en la persona de Cristo. Vamos a leer el capítulo primero, si me acompañan, no está en la pantalla, Isaías 53, Isaías capítulo 53, y solamente son 12 versículos. Fácilmente hemos leído Isaías 53 más de 100 veces en los últimos 5 años, aquí en la congregación de la L, y se ha comentado, cada siervo que pasa aquí se ha comentado un poco en el texto, pero realmente nunca nos hemos detenido para ver lo que realmente nos está diciendo Isaías y lo que Dios quiere que entendamos de este gran capítulo, que es no solamente en orden de la cantidad de palabras en la Biblia, es realmente el centro de la Biblia, no solo en un sentido literario, sino en un sentido teológico también. Es un gran capítulo y le invito a que tome el libro de Isaías capítulo 53 como si tomara un bebé en sus manos. Cuando uno toma un bebé en sus brazos, ve cada detalle del bebé, aprecia la belleza de tal bebé y lo acaricia y valora lo que no solamente representa su vida, sino también la belleza de su ser. Y es lo mismo que tenemos que hacer con Isaías 53, tomarlo con mucho cuidado, con mucho amor, viendo los detalles de lo que Dios nos está diciendo en este texto y apreciar la belleza de las palabras inspiradas de Isaías. Capítulo 53, versículo 1 dice así: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso es Isaías 53.
Y como ya he dicho, personalmente Isaías 53 es uno de los textos que prefiero leer cuando dirijo la cena del Señor. Además, sin importar qué porción me encuentro del Nuevo Testamento que esté estudiando, de alguna u otra manera siempre regreso a este gran capítulo de Isaías 53. Isaías 53 son muchas cosas a la vez, muchas cosas a la vez. Es tanto un misterio como una revelación. Es una introducción como también una conclusión. Es una paradoja como también lo es un mensaje sencillo de entender. No soy el único que ha considerado la grandeza y singularidad de este capítulo. Isaías 53 se ha convertido a través de los siglos como el credo de la iglesia. Este capítulo es en sí una Biblia condensada, te habla de tantos temas bíblicos, de la narrativa bíblica en total, la creación y salvación traída por Dios mismo por medio de su Hijo, o en este caso su siervo, el Mesías. El capítulo 53 de Isaías te habla de teología propia, la doctrina de Dios. Te habla de cristología, la doctrina de Cristo. Y te habla de soteriología, la doctrina de salvación. Te habla de todo eso en solo 12 versículos. Pero lo más importante de reconocer de este capítulo es que se está hablando de la totalidad del Evangelio. Isaías 53, en otras palabras, es el Evangelio según Dios. He aquí el título de nuestro mensaje del día de hoy, el Evangelio según Dios. Isaías 53 es el Evangelio según Dios, porque Jehová o Yahvé habló a través del profeta Isaías, anunciando lo que los apóstoles enseñaron en el primer siglo, 7 siglos antes. Isaías 53 fue escrito 7 siglos antes de que Cristo naciera y que empezaron a predicar los apóstoles. El mismo mensaje, la misma paradoja, la misma revelación. El gran misterio de cómo alguien que a través de su sufrimiento y muerte pudo traer salvación. Uno no trae salvación muriéndose o sufriendo. Entonces aquí hay un gran misterio, pero también una gran revelación del consejo y sabiduría de Dios manifestada en su brazo, que aquí es el Mesías. Es grande este capítulo y muchos han reconocido Isaías 53 por una variedad de títulos. Muchos lo han reconocido como el Evangelio según Isaías, el quinto Evangelio. Ya ven cómo el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, según Lucas, según Juan, y aquellos quienes comprenden el mensaje de Isaías 53 dicen, este es el Evangelio según Isaías, es el quinto relato de este mensaje divino de salvación. Uno podría tomar Isaías 53, ponerlo en el Nuevo Testamento y nada cambiaría del contexto, nada cambiaría de la narrativa del Nuevo Testamento. Es el Evangelio según Dios, es el corazón de las escrituras hebreas. Tanto como dije en orden literario, Isaías 53 se encuentra casi exactamente a la mitad de la Biblia, pero también es por diseño, supongo, porque el mensaje que imparte este gran capítulo es el punto central de lo que es esta gran historia que nos narra Dios sobre cómo Él rescata a su pueblo pecaminoso cuando su pueblo ya no podía hacer nada por sí mismo. Es un mensaje de alivio, son palabras de alivio, de salvación. Es el credo de las Escrituras, es lo que confiesa la iglesia. Es el monte Everest del Antiguo Testamento, el monte más alto, el punto más culminante del Antiguo Testamento. Todo lo que los profetas, sus mensajes, sus discursos sobre la salvación de Jehová, culminándose en este gran capítulo que es centro o céntrico en las Escrituras. En términos del templo o del tabernáculo, si lo ponemos como comparación o como alusión, es como
si fuera este capítulo el lugar santísimo de las Sagradas Escrituras, porque te revela la santidad y la perfección de Dios en su Mesías o en su Cristo. Es el texto más importante del Antiguo Testamento porque puedo decir que une tanto el Antiguo con el Nuevo Testamento, une los misterios de la revelación de Dios en las Escrituras y da claridad a no solamente el Nuevo Testamento, da claridad también al Antiguo. Porque muchas veces, y bien se dice, no se puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo, pero déjenles digo también que no se puede entender el Antiguo sin el Nuevo. Y Isaías 53 complementa ambos escritos de ambos pactos, el Antiguo y el Nuevo. Y es por eso que lo hace el texto más importante del Antiguo Testamento. Como tiene una variedad de doctrinas, enseñanzas, condensadas en 12 versículos, por eso también se le considera una mini Biblia, porque te habla de todo lo que la Biblia nos enseña. Y es la esencia condensada del Evangelio también. Todo lo que los apóstoles y lo que Cristo enseñó, esto es la esencia de lo que ellos enseñaron. El resumen profético, misterioso, pero también claro de lo que ellos enseñaron. Es sumamente claro que Isaías 53 es un capítulo que habla sobre la salvación. Y es apropiado que este pasaje hable de tal tema de salvación porque el mismo nombre de Isaías significa el Señor salva. Entonces, por diseño que Isaías esté hablando, o que quien él fue el que tuvo la bendición de escribir este gran capítulo. Su nombre significa el Señor es salvación y lo demuestra con este capítulo. Un escritor notorio de la iglesia en el IV siglo, llamado Jerónimo, dijo que Isaías, por cómo escribió este gran capítulo, se le debe referir no solamente como un profeta, sino como un evangelista, porque nos está narrando el mensaje del Evangelio. Puede que el creyente veterano no haya leído el libro de Isaías por completo, pero no dudo ni por un segundo que tal creyente no ha interactuado con este capítulo. De alguna otra manera ha oído una referencia o ha leído o escuchado todo el capítulo. Aquí puedo decir que todos hemos leído o oído este gran capítulo porque lo leemos muchas veces en el púlpito, sea en la cena del Señor o en un sermón. Y eso, en que sea un capítulo tan notorio, hace que pues el pasaje sea tan especial, para empezar. Pero hay otros detalles interesantes que hacen que esta porción de Isaías en específico sea muy distinto del resto de las Sagradas Escrituras. Como se dijo hace rato, Isaías 53 es una mini Biblia o un mini compendio de las Escrituras. Por ejemplo, Isaías se puede dividir en dos secciones. Se divide en los primeros 39 capítulos que habla de profecías inmediatas que eran actuales para el tiempo de Isaías en cuanto a Judá, en cuanto a los reyes de ese entonces, etc. Y luego se divide en la segunda parte del libro, que son 27 capítulos, que habla mucho de escatología y del día del juicio final y todo eso. Y por diseño, si ustedes quizá ya lo hicieron notar aquí por la pantalla y por su intuición, pero la Biblia se divide de la misma manera. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Es un gran capítulo, es un gran libro, tanto en el diseño, y no es, supongo no es accidental esto, sino es providencial. Y en cuanto a esa segunda porción de Isaías, los 27 capítulos a lo que me refiero, también relata exactamente la narrativa del Nuevo Testamento en cuanto al ministerio y todas las obras de nuestro Señor Jesucristo. Inicia, por ejemplo, con el ministerio de Juan el Bautista, aquel quien iba a preparar el camino para el Señor, para el Mesías. Eso se encuentra en Isaías 40, 3 al 5, y así inicia también el Nuevo Testamento. Y también Isaías termina con la descripción de cielos nuevos y tierra nueva. Eso se encuentra en Isaías 65, y en el Nuevo Testamento se encuentra en literalmente los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Grandes similitudes
no accidentales, providenciales, que hacen que sea el libro muy especial. Y con esta serie de estudios que tendremos en estos sermones cada mes, si Dios nos lo permite, vamos a abrir nuestras mentes y notar muchas cosas interesantes de no solamente el capítulo, sino del libro también y su conexión con el resto de los libros de la Biblia. Pero es una introducción esta tarde y por lo tanto, si debo de condensar algo para empezar con nuestro estudio del capítulo 53, es que uno tiene que tener en mente tres cosas. Y esas tres cosas son lo siguiente. Número uno, Isaías 53 está hablando de una persona. Dos, esa persona de la cual Isaías 53 está hablando se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y tres, Isaías 53 anuncia de antemano el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como punto de referencia, cuando lo lean en su casa el capítulo, tengan en mente esas tres cosas. Si debo de dar un resumen, es esto. Está hablando de una persona, esa persona es Jesucristo, y el capítulo habla del Evangelio. He aquí el Evangelio según Dios. Veamos el primer punto. Isaías 53 está hablando de una persona. A través del libro de Isaías, específicamente esta segunda parte de Isaías, de los últimos 27 capítulos de ese gran libro, se nos relata periódicamente una serie de himnos proféticos que describen al Mesías. Hablan sobre su ministerio, sus obras y eventual glorificación. Pero en tales himnos proféticos se describe al Mesías como el siervo de Yahvé o de Jehová, todas las cuales se encuentran, como dije, en la segunda parte del libro de Isaías, los últimos 27 capítulos. Son un total de 4 himnos proféticos que nos relata Isaías. Y empecemos con el capítulo 42. Es una historia, recuerden, siempre Dios nos habla a través de historias. Y Isaías 42 es la primera referencia hacia aquel personaje, si me permiten decirlo así, del Mesías que es presentado como el siervo de Yahvé. Isaías 42, 1 al 9, si me acompañan en ese texto. Isaías 42, 1 al 9. Dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni dará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Versículo 6, Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Aquellos cristianos que tienen mente de computadora, que estudian mucho, al leer cada pasaje decían, Mateo tal texto, Romanos tal texto, porque se hacen notar las referencias de los escritores del Nuevo Testamento a cómo citan capítulos como este. Pero fuera de los detalles, Isaías está hablando en esta segunda parte de su libro sobre aquel siervo de Jehová, sobre una persona en específico. Otro texto, Isaías 49. Si me acompañan ahí, no vamos a leer todos los textos, pero solo para dejar en claro algo. Isaías 49.
Vamos a leer mejor el capítulo 50, no estamos tan retirados. Capítulo 50, 4 al 11. Dice así, 54 al 11, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y luego continúa con más detalles sobre aquel siervo de Jehová quien pasa por ciertas cosas y quien es dotado con ciertas propiedades. Son 4 himnos en total. Isaías 42, 1 al 9, 49, 1 al 13, 50, 4 al 11 y luego lo que leímos al principio de este estudio. El punto aquí es que vamos a estudiar con detalle tales textos, si Dios nos permite, pero aquí el punto claro es que Isaías está hablando de una persona en específico, que no es lo que el eunuco en Hechos capítulo 8 notó de este gran capítulo. En Hechos capítulo 8, ustedes recuerdan ese relato del eunuco, quien estaba leyendo de hecho Isaías 53, y tenía un manuscrito de eso, y estaba confundido, y viene aquí un siervo de Dios y le da una explicación, y cuando llega el punto en el versículo 34, dice, te ruego que me digas de quién dice el profeta de sí mismo o de algún otro. Es claro que Isaías 53 está hablando de una persona, porque tal como el eunuco, aún él, que no sabía lo que estaba leyendo, podía por lo menos hacer la inferencia de que Isaías 53 habla de una persona en específico. Muchas veces se pone en objeción de que, bueno, y de hecho el hermano Juan Mercado lo leyó en la introducción, Isaías habla de Israel, de una nación como el siervo de Jehová. Y sí, lo hace, sin embargo, es muy claro que en tales textos progresivos de Isaías, de esos himnos que tengo aquí en la pantalla, habla de una persona en específico. Entonces Isaías 53 no habla de una nación, no habla de un ser angelical, no habla en sentido figurado ni simbólico, habla literalmente de una persona en específico. Hay otros textos que suplementan esto. Isaías es un libro mesiánico al final del día. Entonces, en otras palabras, habla del Mesías. Si me acompañan a Isaías 7, 10 al 16, Isaías capítulo 7, 10 al 16, se nos dan detalles muy especiales sobre el Mesías, sobre el Cristo, sobre una persona individual con propiedades individuales. Y aquí, si lo suplementamos o lo ponemos en conjunto con estos pasajes que tengo en la pantalla, es sumamente claro que aún para el judío como el cristiano, que Isaías habla de una persona en específico y que no se refiere a una nación o a algo simbólico por lo tal. Isaías 7, 10 al 16 dice, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, ¿os es poco el ser modestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú tienes será abandonada. El Mesías tendría un nacimiento distinto y crecería a tal grado que sería reconocido de la siguiente manera. Último texto, capítulo 9, versículos 6 al 7 de Isaías, capítulo 9, 6 al 7. Habla del mismo niño, con el mismo título, con el mismo contexto mesiánico,
y luego cómo es descrito cuando crece. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estos dos pasajes que acabamos de leer van en el contexto de estos 4 textos, que habla de un Mesías personal, de una persona en específico, de un siervo de Jehová en específico, quien nacerá de una manera distinta, que tendrá un reconocimiento distinto, no solamente del Padre Celestial, sino ante los hombres también, y que llevará a cabo un ministerio distinto de Moisés, de los profetas, etc. Isaías 53 indudablemente habla sobre una persona en específico. Pero ¿de qué persona nos estamos refiriendo? Ya lo he dicho, pero se refiere a Cristo, o específicamente a Jesucristo, Jesús de Nazaret, que nació y vivió en el primer siglo. Como vimos en los textos previos, el libro de Isaías está periódicamente hablando de una persona en específica, el siervo de Yahvé. Y es muy claro que Isaías nos presenta al siervo de Yahvé como el Mesías, aquel quien iba a redimir y traer justicia a todo el mundo, como leímos en el primer texto. El siervo del Señor es referido como una persona específica, el Mesías. Y esto es importante aclarar porque, como dije, muchos consideran que el siervo del Señor solamente se refiere a Israel en este libro, pero ese no es el caso. Aún en Isaías 53 y en los pasajes que presiden ese texto, Dios es muy claro que está hablando de una persona en específico. Isaías 52, versículo 13 dice, he aquí mi siervo, una persona en específico, singular, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Entonces la noción que este texto se refiere a una nación puede ser fácilmente descartada. Pero ahora, ¿a quién se refiere Dios en este gran capítulo? Pues la perspectiva judía, ortodoxa y cristiana razonablemente concluye que se refiere al Cristo. Pero también han existido otras opiniones que dicen Isaías 53 no se refiere al Mesías. Y una popular aún en el tiempo de Cristo eran que muchos pensaban que Isaías 53 se refería a un leproso por estos versículos. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Muchos, como no tenían la revelación del Nuevo Testamento, decían, alguien quien es despreciado, desechado, que tiene tantos malestares físicos. Muchos judíos en ese entonces decían, Isaías está hablando de un leproso. Y aún en los escritos no inspirados de los judíos decían, Isaías 53 habla de un leproso. Sin embargo, todo lo que hemos aclarado en el principio de este estudio, por eso elaboré tanto, es que Isaías está relatándonos sobre el Mesías y no de un leproso, ni de una nación. Está hablando de alguien personal, alguien individual, alguien quien iba a pasar por una serie de momentos de alto sufrimiento y que llegaría hasta su muerte e incluso su resurrección. Isaías 53 habla de muerte y resurrección, algo que claramente no es referido a una nación o ni siquiera a un leproso. Fíjense en los siguientes textos a lo que me refiero. En los últimos versículos de Isaías 53 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Este pasaje habla de la muerte del Mesías, pero también de su resurrección. Y creo que he hecho este punto muchas veces en el pasado. Primero habla de su muerte, cuando haya puesto su vida en expiación. En otras palabras, cuando el Mesías haya muerto. Ahora, versículo 10, el Mesías muere. Cuando alguien muere, ya no es capaz de hacer nada, ¿verdad? Bueno, el siguiente versículo dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cómo puede que alguien que murió ver algo? Como, por ejemplo, si continuamos aquí con el texto, con el versículo 10, ¿cómo puede alguien quien murió, quien dio su vida por expiación, vivir largos días? Eso no es posible. Entonces, ¿qué implica Isaías? Implica resurrección. Porque si alguien muere, como dice aquí, si el Mesías muere, pero luego vive, ¿qué implica? ¿Muerte simbólica? No. Implica resurrección, porque resurrección solamente ocurre cuando una persona muere. Entonces, aunque no te diga la palabra resurrección aquí, sí te lo está diciendo o te lo está implicando aquí. Y es el mismo mensaje del Nuevo Testamento, que son 2 versículos de cientos de versículos que hablan de lo mismo. Marcos 9:31, las mismas palabras de Cristo. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. La misma definición del Evangelio, 1 Corintios 15, 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿No tendrá Pablo en mente Isaías 53 cuando dice conforme a las Escrituras? Este pasaje nos habla de la muerte y de la resurrección del Mesías, de Cristo. Y el Nuevo Testamento nos dice, el Cristo es Jesús de Nazaret, quien nació de una virgen, quien creció y llevó a cabo un ministerio distinto a todos los siervos de Dios en el pasado, y llevó a cabo su vida hacia la muerte, proclamando para el bien y salvación de los pecadores, para que al final en el tercer día resucitara y fuera glorificado, como dice lo último de Isaías 53. Es muy claro que Isaías 53 está repleto de verdad evangelística y es sinónimo al mensaje del Nuevo Testamento, tanto que se puede incluir en el Nuevo Testamento y no cambia, como dije, el contexto para nada. Y no hay otro mensaje, otra cosmovisión o otra interpretación de Isaías 53 que sea más cercano a lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Y aún los propios judíos del día de hoy saben que pueden afirmar lo que estoy diciendo aquí. Hoy en día, los judíos cada sábado, como ustedes saben, se reúnen. Y tienen por costumbre en cada sábado organizarse, los que dirigen los servicios de adoración, en leer en el curso de un año cada versículo del Pentateuco, del Torá, pero también leer ciertas porciones asignadas de los profetas, como Isaías. Y da el caso de aquellos quienes ponen atención a cómo va el ciclo de sus escrituras o de cómo leen las escrituras, que siempre por algún motivo se brincan el capítulo 53 de Isaías. ¿Por qué se lo brincan? Porque tanto judíos como muchas personas no pueden refutar el hecho de que Isaías 53 habla de Jesucristo y por lo tanto mejor lo evitan. Y esto es notorio. En el 2015 salió un video en YouTube de un grupo de judíos mesiánicos, quienes creen que Jesús es el Mesías, y entrevistando personas en Israel. Y a la sorpresa de aquellos quienes vieron el video, como yo, ellos les presentaban el texto de Isaías 53
en el hebreo original. Y le decían, ¿has leído este texto? No, nunca lo he leído, porque una vez más se evita cada año leerlo en las sinagogas. Y luego cuando le decían, léalo y dame tu interpretación del texto, ¿qué crees que significa el texto? Llegan a la misma conclusión razonable. Habla de una persona, y ellos sabían que en Isaías se habla del Mesías, quien muere y que luego vuelve a vida para glorificación. ¿A qué suena eso? Suena al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿A qué más puede sonar eso, hermanos? Y eso es por último lo que vamos a dar de conclusión en este estudio. Isaías 53 anuncia de antemano el Evangelio de Jesucristo. Un texto específico que se acopla a un mensaje específico del Nuevo Testamento. Isaías 53 es imposible de entender sin la revelación del Nuevo Testamento. Muchos brincaban el texto, como dije. Muchos decían, se refiere a Israel, pero nunca daban una explicación por qué. Muchos decían, se refiere a un leproso, pero no había nada que podía sustentar esa opinión. Es un misterio, fue un misterio para muchos, como para el eunuco, como para muchos incluso rabinos y de las sectas de los judíos en el tiempo de Cristo, no daban a entender eso. Pero cuando Cristo vino, cambió todo por completo, cambió la interpretación, reformó el entendimiento de tales personas, que luego se abrió el entendimiento, como dice el libro de Hechos, cuando el eunuco o el etíope leyó el texto y tuvo la explicación de quién se refería aquí, el texto de Isaías 53. Y el Nuevo Testamento se encarga a explicarnos de que este texto es inspirado por Dios primeramente, pero que también habla del Evangelio de Jesucristo. 10 de los 12 versículos de Isaías 53 son citados en el Nuevo Testamento, específicamente, 10 de los 12 versículos. Pero en cuanto a alusiones o en cuanto a citas indirectas del texto, suceden pues numerosas veces, más de 50 veces de hecho, en el Nuevo Testamento. Veamos unos ejemplos. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 22 al 25. Noten cuidadosamente las palabras de lo que dice aquí Pedro en comparación a Isaías. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bien similar a Isaías 53, compárenlo rápidamente aquí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, lo que dijo Pedro, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, lo que dijo Pedro. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, lo mismo que dijo Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, lo que hizo referencia a Pedro, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pedro cita exactamente 3 versículos de Isaías 53 porque se acopla perfectamente a lo que él estaba predicando. Y eso no sucede por accidente, eso sucede por diseño divino, hermanos. Hebreos 9:28 es otro ejemplo de esto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo mismo en Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Misma frase.
mismo mensaje. 7 siglos antes se predicó un mensaje específico sobre el Mesías, sobre una muerte y resurrección. 7 siglos después se habla de lo mismo y se acopla tan fácilmente al Evangelio de Jesucristo. Las palabras específicas de Isaías 53 se encuentran en las palabras de los apóstoles y se encuentra también aún en la propia teología cristiana. Isaías 53 se acopla tan fácilmente al Evangelio del Nuevo Testamento porque Isaías 53 nos relata el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. La explicación de Isaías 53 se encuentra en el Evangelio de Jesucristo y no en ninguna otra parte. No hay otra explicación razonable de Isaías 53. Isaías 53, para dar por terminado el estudio, es un pasaje que logra hacer que uno aprenda más y más sobre la bella doctrina de salvación y de Cristo. Es un pasaje que hace unos años capturó mi atención y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y mi deseo es contagiarlos en esta serie de estudios con la misma pasión que nos da Dios a leer cuidadosamente este pasaje. Les animo a que lo lean, Isaías 53, y si se puede a que memoricen ciertos versículos y que reflexionen en este evangelio que nos relata Isaías, o más bien Dios a través de Isaías. Y al estudiar este texto, siempre recuerden estas 3 cosas. Número 1, Isaías 53 está hablando de una persona. Esta persona se refiere a Jesucristo. Y Isaías 53 anuncia de antemano el Evangelio de Jesucristo. Profundicemos siempre en nuestra fe y nuestro discernimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios y que Dios los bendiga. Amén. Le dejo la oración a nuestro hermano José Preciado.